Capítulo 681. Una ciudad fronteriza al noreste de Austria, Metz. En la plaza de la catedral, en el centro de la ciudad, se reunieron casi 1000 ciudadanos que miraban con devoción al arzobispo Marlowe, de pie en la escalinata de la iglesia, también conocido como el señor Mesmer. La nueva cruzada ya ha comenzado. Mesmer irradió un resplandor sagrado, alzando la mano. Todos los cristianos deben responder al llamado de su santidad el Papa, hacia el este, a ese sagrado campo de batalla. Allí se juzgará la malvada herejía, y vosotros también redimiréis todos vuestros pecados a través de ella. Aunque los espectadores no eran tan fervientes como los polacos, siguieron su ejemplo, haciendo la señal de la cruz y gritando en voz alta: «Juzguen a los herejes». Responde al llamado de la cruzada. De pie detrás del arzobispo Marlowe, el obispo de Metz, Borowski, ya estaba pálido. El enviado del Papa solo había dicho que debía transmitir las instrucciones del Papa, pero no esperaba un contenido tan vehemente. Tuvo la intención de dar un paso adelante y detenerlo, pero bajo la atenta mirada del público, no sabía cómo cerrar la escena. Mesmer continuó: «Si los herejes ortodoxos orientales derrotan a Polonia, seguramente cruzarán los montes Cárpatos y tomarán el control de este lugar. Y tú, te verás obligado a rezar con el ridículo gesto de 3 dedos. Tus hijos serán bautizados arrojándolos a tinas de agua. Y puede que nunca tengas la oportunidad de escapar del tormento del purgatorio. ¿Deseas eso?». Como estafador profesional, comprendió naturalmente la importancia de la exageración. El gesto de oración en la ortodoxia oriental no es obligatorio. El bautismo consiste simplemente en sumergir al niño en agua bendita, sin usar ningún tipo de tina. En cuanto al purgatorio, ni siquiera es un concepto en la ortodoxia oriental, ni existe la necesidad de redención para escapar del sufrimiento en el purgatorio. Pero la multitud en la plaza estalló en un tsunami de gritos. «No, nunca. Que los herejes nunca vengan aquí. Cruzada. Cruzada». Mesmer asintió con satisfacción. «Entonces, con tu devoción, ve a apoyar a los valientes guerreros que luchan contra los herejes». El obispo Borowski casi se desmaya, frotándose la frente desesperadamente, pensando en cómo mitigar el impacto después de que el enviado se fuera. De repente, su mirada se agudizó. Algo estaba mal, para un llamado a la cruzada tan importante, porque la Santa Sede no había emitido directivas de antemano, sino que envió un enviado directamente. En ese momento, Mesmer concluyó su discurso y se acercó a él. El obispo Borowski mantuvo el rostro serio y lo condujo apresuradamente a la catedral. «¿Qué intentas hacer? Esta no es la voluntad del Papa». Mesmer no estaba en lo más mínimo nervioso. Había venido preparado para ser expuesto y se sintió aliviado de que la otra parte ni siquiera hubiera sospechado su identidad, solo la acción, que fue mucho más fácil de manejar que en ocasiones anteriores. Él dijo con calma: «Aunque no sea el caso ahora, lo será pronto». El obispo Borowski dijo enojado: «¿Cómo es posible? Voy a denunciarlo ante la Santa Sede». «Es tu derecho», sonrió Mesmer. «Por cierto, debes haber oído que Rusia le ha dado un ultimátum a Polonia y pronto estallará la guerra. Así que las naciones europeas pronto conocerán el llamado del Papa a la cruzada. Si a Polonia no le va bien, el Papa ciertamente no negará la cruzada, porque eso haría pensar a la gente que la Santa Sede teme a la ortodoxia oriental. Si Polonia derrota a los rusos, el prestigio del Papa aumentará enormemente por liderar esta cruzada. En ese caso, incluso podría venir personalmente a Metz para llamar a los cruzados a Oriente». El obispo Borowski se sobresaltó. Parecía que así era. La acción de este enviado papal pretendía ampliar la influencia de la Santa Sede. Mesmer continuó: «Si puede promover la causa de la cruzada en su diócesis, sin duda hablaré bien de usted ante la Santa Sede». No le preocupaba la incredulidad de Borowski. Aunque éste lo detuviera, el Comité de Libertad y Seguridad acudiría a su rescate esa noche. Esa tarde, Mesmer, después de ser despedido por el obispo Borowski, dejó Novice CZ y se apresuró a llegar a Bell, Austria, para continuar con su discurso de cruzada. Después de su marcha, en Novice CZ empezaron a aparecer en gran número panfletos sobre el llamamiento del Papa a una cruzada y el tema era discutido fervientemente por los ciudadanos de todas partes. Y luego hubo fanáticos religiosos que fueron a Polonia para unirse a los cruzados. Aunque no eran muchos, poco más de 100, eran en su mayoría soldados autopropulsados que no necesitaban para
Al pasar Mesmer por varias ciudades cercanas a la frontera austríaca, aumentó gratuitamente las fuerzas polacas entre 700 y 800 soldados. Por supuesto, más importante que las tropas fue el hecho de que la noticia llegó rápidamente a Viena, y toda Austria sabía que los polacos estaban actuando como la lanza de Dios, librando una cruzada contra los rusos. Y como país católico, la gente naturalmente pensó que debía apoyar a Polonia. Ciudad de Marekay. Yannick limpió su pistola de chispa con un paño, calculando mentalmente en silencio, y murmuró para sí mismo. 7 días. Era su 7º día aquí. Es decir, el ejército ruso se encontraba retenido fuera de la ciudad durante una semana. Aunque las noticias de que la línea de defensa estaba en peligro llegaban todos los días y las bajas entre los soldados eran muy severas, las bajas en su unidad se acercaban a 1/3, la línea de defensa nunca había sido rota por el enemigo. Un muchacho joven se acercó llevando un balde y comenzó a limpiar los trapos del suelo. Yannick lo miró y le dijo: Kaki, mañana hay un carro que llevará a los heridos de vuelta de Varsovia, puedes ir con él. El niño se detuvo un momento y luego negó con la cabeza. Yannick dijo: es peligroso aquí. Kaki todavía negó con la cabeza. ¿Quieres vengar a tu hermana? Kaki asintió. Yannick extendió la mano y le alborotó el cabello, haciendo una mueca de dolor por la herida. Lo sé, pero ni siquiera eres tan alto como una pistola de chispa. Sé manejar artillería. Decía el muchacho en contadas ocasiones, pero pronunciaba estas pocas palabras con gran fuerza. Yannick sonrió. Entonces tendrás que volver a Varsovia y estudiar matemáticas antes de convertirte en un artillero cualificado. El enemigo no siempre se acercará por sí solo. Ya había decidido adoptar al niño, aunque este solo tenía 19 años. Pero hace 3 días fue ascendido oficialmente a sargento, y la asignación fue casi suficiente para que Kaki completara su educación general, mientras que se decía que la academia militar era gratuita. Kaki lo miró de nuevo, pensó por un momento y asintió con seriedad. Volveré rápido. La mano de Yannick se movió instintivamente, luego recordando su herida, rápidamente la retiró y señaló al suelo. Hasta que aprendas a operar la artillería, mantendré este lugar seguro. Igual que el señor de Lasovitz y los demás. El sonido de tambores militares detrás de él lo interrumpió. Giró la cabeza y vio a lo lejos en la carretera un destacamento del ejército polaco. Los soldados marchaban en columnas extremadamente ordenadas, siguiendo el ritmo de los tambores hacia el sur, y su número se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Kaki lo miró con una mirada interrogativa. Yannick negó con la cabeza. Tal vez estén aquí para ayudar con la defensa de la ciudad, no estoy seguro. En ese momento, el teniente de su unidad llegó a verificar el estado de las armas de fuego y levantó la vista al escuchar la conversación, señalando hacia la bandera al frente de la columna. Esa es la 3ª división de infantería del dominio del rey, y esa detrás parece el 2º batallón de caballería del rey. Capítulo 682. Si de Lasovitz todavía estuviera vivo, seguramente habría añadido con inmenso orgullo: estas son nuestras tropas de élite. Después de 2 meses de entrenamiento de combate real en Eslavonia, fue considerado un veterano y la 3ª división del rey había participado en casi todas las batallas de la supresión, acumulando una gran riqueza de experiencia en combate. Yannick, mirando a los dignos soldados a lo lejos, exclamó emocionado. Con ellos uniéndose a la defensa, los rusos nunca soñarán con irrumpir en la ciudad de Marekay. El teniente a su lado meneó la cabeza. A juzgar por la dirección de su marcha, no están aquí para ayudar a defender. ¿Entonces a dónde van? Junto a las filas de la 3ª división de infantería del dominio del rey, el general Kościuszko montaba a caballo, contemplando la vasta llanura que se extendía frente a él, y le dijo al príncipe Poniatowski a su lado. Con los soldados en su estado actual, podemos llegar a Kiev en 4 días. El príncipe asintió, mirando hacia la ciudad de Marekay. Mantendré este lugar hasta pasado mañana. Nuestros muchachos me asombran de verdad. Se suponía que la ciudad de Mozili sería el cebo para atraer al ejército ruso. Pero pensar que les dieron un mal momento a los rusos en la primera línea de defensa. Ahora, solo Marekay Town es suficiente para que los rusos recurran a medidas desesperadas. El general Kościuszko suspiró solemnemente. Pero las bajas también son muy elevadas. Más de 5.000 han sido sacrificadas en más de 10 días defendiendo Mozili.
Sí, asintió el príncipe Poniatowski, recordando la reunión en la Real Armería francesa. El príncipe heredero tenía razón. Si invertimos todas nuestras fuerzas en la defensa, estamos condenados al fracaso. Omitió la palabra francés antes de príncipe heredero mientras hablaba, sugiriendo que todos estaban del mismo bando. Kosciuszko hinchó el pecho. Estoy cada vez más convencido de que el plan del príncipe heredero es el único que podría salvar a Polonia. El príncipe lo miró. Sigo pensando que es mejor que me vaya. Después de todo, aunque me capturen, es probable que Catalina II me libere. Kosciuszko no ridiculizó su preocupación por ser capturado antes de la batalla, ya que era profundamente consciente de que su propia partida tendría como resultado la muerte o la captura. Pero él tenía que irse. Ya lo hemos hablado, soy más apto para ir. El príncipe no dijo más. Anteriormente, para retrasar los preparativos rusos para la guerra, Su Majestad el Rey fue personalmente a adular a la zara, y ahora su reputación en casa no era muy buena. Él mismo se había convertido en el único capaz de tomar las riendas. Además, Kosciuszko realmente tenía mejores habilidades de mando para este tipo de batalla que requería adaptabilidad. Los dos habían caminado lejos de la ciudad de Mareka y cuando el príncipe dio vuelta a su caballo y regresó. Antes de irse, se santiguó con fervor y le dijo a Kosciuszko: «Que Jesús te bendiga». Este último también hizo el signo de oración. «Que Jesús bendiga a Polonia». Cuidarse. Y tú también. El príncipe Poniatowski partió. Las tropas de Kosciuszko marcharon un día más, y a la mañana siguiente, el ejército casi había llegado a la frontera de Mozili. Al entrar en un desierto, Kosciuszko se detuvo de repente, espoleó a su caballo para subir a un montículo junto al camino y saludó a los soldados polacos que iban delante. ¿Saben lo que nos espera? Las tropas se detuvieron a mirar y, después de un momento, un capitán dijo: «General, medio día de marcha más y entraremos en territorio ruso». ¿Rusia? Kosciuszko sonrió levemente y gritó: «Cuando yo era niño, ese lugar todavía era tierra polaca». Los soldados guardaron silencio al instante. El general Kosciuszko continuó: «Puede que aún no sepan hacia dónde nos dirigimos esta vez, pero puedo decirles ahora que los llevaré de regreso a nuestra patria. Vamos a atacar Kiev». Los soldados se miraron desconcertados. La defensa de Mozili había sido muy reñida, y aún así, el general planeaba un contraataque contra Rusia. No, contra Polonia. El general Kosciuszko señaló hacia la ciudad de Mareka y: «Mañana, el príncipe Poniatowski fingirá que ya no puede resistir, atrayendo al ejército ruso para que lance un feroz ataque contra la ciudad de Mareka y aprovecharemos la concentración rusa en esa zona para atacar las líneas de suministro rusas en Kiev. Les haremos saber a los invasores que los polacos también tienen bayonetas y cañones, y no permitiremos que nos intimiden». Este era el plan de batalla que Joseph había ideado para Polonia. Las vastas llanuras de Europa del Este eran fáciles de atacar, pero difíciles de defender. Si Polonia se limitaba a mantener una postura defensiva, inevitablemente caería en una guerra de desgaste contra el ejército ruso. Polonia, con su fuerza nacional, no podía permitirse un conflicto tan prolongado. Por lo tanto, sugirió que el ejército polaco también debería utilizar la amplitud de las llanuras para lanzar un contraataque contra los rusos. Previamente, a Rusia se le había inculcado la idea de centrar sus esfuerzos en cómo conquistar Polonia, similar a la estrategia del un melón, sin prestar atención a la creación de defensas. Y cuando las tropas polacas aparecían de repente en territorio ruso, galopando libremente por las llanuras de Europa del Este, se sumían inmediatamente en la confusión. Por supuesto, atacar Kiev fue solo el primer paso de todo el plan. La ciudad estaba demasiado cerca de la fuerza principal del ejército ruso y tenía muchas guarniciones, lo que la hacía inadecuada para un asalto a gran escala, pero suficiente para limitar al ejército de Morkov. Después, el general Kosciuszko bailaría por las extensas llanuras siguiendo el guión que le había dado Joseph. Los soldados estallaron de inmediato en vítores frenéticos. Contraataque. Guerra Santa. Que esos malditos brutos sepan de qué estamos hechos. Recuperemos Kiev. Eran las tropas más elitistas de Polonia, pero hasta ahora solo habían podido observar a los nuevos reclutas y al enemigo librar sangrientas batallas, mientras ellos, contenidos por sus comandantes, llevaban mucho tiempo conteniendo su impaciencia.
Originalmente habían pensado que los enviarían a defender Varsovia, pero ahora iban a atacar a los rusos en su propio territorio. Estaban extasiados. El general Kościuszko esperó a que los soldados se calmaran, luego levantó la mano y dijo: esta vez nuestra misión será extremadamente peligrosa y, de hecho, es casi imposible que regresemos con vida. Pero lograremos la verdadera libertad y dignidad para nuestro país. Los invasores se verán obligados a retroceder a su patria gracias a nuestra valiente lucha. ¿Estás dispuesto a enfrentar la muerte conmigo? Todos los soldados que los rodeaban inmediatamente lanzaron un rugido unísono. Somos. Afuera de la ciudad de Marekay. El comandante supremo del ejército ruso, Morko, se encontraba en lo alto de un granero con un telescopio en la mano. Mientras observaba a un grupo de rezagados rusos entrar en el centro de la ciudad y acercarse a una calle del campanario, de repente, grandes grupos de polacos surgieron de los tejados, bloqueando la intersección con fuego intenso. Sintió una oleada de irritación crecer en su pecho. Esta pequeña ciudad, frágil como un soldado desgastado, simplemente no cerraba los ojos. Maldita sea, indicó a su personal, envíen al regimiento de granaderos de Kiev a unirse al ataque. El campanario debe estar tomado antes del mediodía. Sí, general. Justo cuando el oficial de Estado Mayor estaba a punto de partir, vio a un explorador de caballería galopando hacia el granero, deteniendo a su caballo y gritando: general, nuestro campamento de suministros en las afueras del norte de Kiev ha sido atacado por los polacos. Capítulo 683. Morko, visiblemente sorprendido, ordenó rápidamente a la caballería que avanzara y preguntó: ¿cuán graves son las pérdidas? General, los polacos destruyeron 5 carros de víveres y cebada, y 7 de municiones. El campamento de abastecimiento sufrió más de 200 bajas. Morko respiró aliviado y sonrió con desdén. Estos miserables cobardes solo pueden llevar a cabo incursiones a pequeña escala. El explorador de caballería dudó y dijo con cautela: general, según el reconocimiento de Kiev, las tropas polacas que aparecieron allí deberían superar los 10.000. Debido a lo repentino de la situación, la guarnición de Kiev tampoco pudo averiguar los detalles del departamento de Kościuszko. De hecho, solo la tercera división de infantería del dominio del rey contaba con más de 10.000 soldados, además del campamento de caballería real, 5 escuadrones de caballería alada, el cuerpo de granaderos de Varsovia, etc., lo que elevaba la fuerza total a 17.000 hombres. ¿Tantos? Morko entrecerró los ojos. ¿Qué pretenden hacer los polacos? Un oficial de Estado Mayor a su lado dijo: general, deben haber descubierto que Mozili va a caer, por lo que están haciendo un movimiento desesperado para interrumpir nuestras líneas de suministro y retrasar nuestro ritmo de asalto. Morko asintió levemente. Eso significa que las fuerzas de defensa en Mozili son extremadamente débiles ahora. Debemos tomar la ciudad de Marekay a cualquier precio hoy y comenzar a atacar Mozili mañana. El brigadier que estaba a su lado lo pensó. General, los polacos han estado atrincherados detrás de sus defensas hasta ahora, lo que ha ralentizado considerablemente nuestro avance. Ahora que han salido, podemos aprovechar esta oportunidad para eliminar a estos más de 10.000 soldados enemigos en Kiev. Será mucho más fácil que aniquilarlos tras las líneas. Morko dudó al oír esto. El general Suvorov le había ordenado capturar rápidamente la orilla occidental del río Dnieper y formar un movimiento de pinza hacia Varsovia con el frente lituano. Ahora que su marcha ya era demasiado lenta en comparación con sus planes, y se presentaba la oportunidad con las tropas polacas abandonando Mozili, era fundamental aprovecharla. Se dirigió al brigadier general Smirnov: tome el mando del cuerpo de Ucrania, junto con 6 escuadrones de caballería cosaca, y coopere con el coronel Chapelev para contener a las tropas polacas que acosan a Kiev. Sí, general. El coronel Chapelev era el comandante general de la guarnición en Kiev. Kiev aún contaba con casi 4.000 soldados rusos. Junto con el contingente de Smirnov, sumaban 15.000 hombres, suficientes para enfrentarse a las tropas polacas en las profundidades de Kiev. Morko volvió a mirar a su oficial de Estado Mayor. Puldavlev, mueve todos los cañones a la ciudad de Marekay, no quiero demorarme más. Sí, general. Una vez que tomemos Mozili, nos trasladaremos a Kiev y nos ocuparemos de ese pequeño ratón. Prusia. Potsdam.
El príncipe Enrique entró caminando con paso rápido en la sala de música del Palacio de Sanssouci, con una sonrisa irreprimible en el rostro. Encontró a Guillermo II cerca del kiosco de música y se acercó rápidamente para presentarle sus respetos, luego susurró: Su Majestad, Rusia ha movilizado sus tropas. Este último inmediatamente mostró una mirada de alegría e hizo un gesto para que el príncipe Enrique fuera a la habitación contigua al salón, preguntando con impaciencia: ¿Cómo va la batalla? Este último sacó un informe y se lo entregó. Su Majestad, el ejército ruso de 120.000 hombres ha lanzado ataques simultáneos desde Mozili y Bulayslav. La buena noticia es que casi todas las tropas polacas están ahora concentradas en el frente oriental, e incluso Varsovia queda con menos de 3.000 soldados. Esto se debió a la continua presión de Józef sobre Polonia para que eliminara la influencia del ejército prusiano. Históricamente, había muchos oficiales prusianos en el ejército polaco, lo que hacía que la información sobre la movilización militar fuera prácticamente transparente para Prusia. Incluso entonces, los prusianos dentro de Polonia seguían enviando información a Potsdam, pero no podían obtener información esencial. Guillermo II apretó los puños con entusiasmo. Genial. ¿Cuándo crees que es apropiado que enviemos nuestras tropas? ¿Ahora? Quizás podamos esperar un poco más, Su Majestad, dijo el príncipe Enrique. Una vez que el ejército ruso haya agotado más soldados polacos, podremos lograr nuestro objetivo con menos tropas. Esto nos ahorrará muchos gastos militares. Tras la guerra de Silesia con Austria, la situación financiera de Prusia era muy difícil. Sin las 300.000 libras esterlinas aportadas por Inglaterra, por no hablar del envío de tropas, habría sido bastante difícil simplemente evitar el colapso financiero. Originalmente, Guillermo II había estado preparado para invadir Polonia con 40.000 a 50.000 tropas, pero dada la fuerte ofensiva de Rusia, 30.000 soldados prusianos probablemente serían suficientes. Guillermo II asintió. Entonces, dispón las tropas en la frontera como mejor te parezca. Esta vez debemos tomar toda la región de la Gran Polonia y, sobre todo, Gdansk. La región de Gran Polonia se refiere a la parte más occidental de Polonia, desde Sieradz hasta Poznan, una zona muy rica de Polonia. Sí, Su Majestad. El príncipe Enrique hizo una leve reverencia, luego dudó y dijo: Hay una cosa más, Su Majestad. Por favor, adelante, mi querido tío. Los católicos de provincias como Kulminaco muestran simpatía hacia Polonia. Ya sea que enviemos tropas a Poznan o ataquemos Gdansk, debemos empezar por estos lugares. Aunque el protestantismo es la religión nacional de Prusia, las provincias orientales de Kulm y Nourobau y Naco son predominantemente católicas. Territorios recientemente arrebatados a Polonia y en los que la influencia religiosa aún no se ha revertido. Y la llamada simpatía por Polonia fue, naturalmente, obra de Mesmer. Aunque no entró directamente en estas tres provincias prusianas para predicar sobre las cruzadas, realizó numerosos llamamientos a la Guerra Santa en la vecina Poznan, y las noticias llegaron fácilmente a estas tres provincias donde muchos residentes hablaban polaco. Guillermo II frunció el ceño y le dijo al príncipe Enrique: que la policía secreta se encargue de quienes lideran la agitación. No quiero oír que esto afecte a nuestro despliegue de tropas. Sí, Su Majestad. Lo haré como es debido. Austria. Viena. En el palacio de Schönbrunn, Francisco II, impaciente, le hizo un gesto con la mano al conde Reimpels. No quiero verlo. Por favor, encuentre la manera de despedir a ese hombre. El hombre al que se refería el emperador Francisco II era el conde Szczękowski Potocki, ministro de Asuntos Exteriores polaco, que vino a solicitar apoyo militar a Austria contra la invasión rusa. Según la política consecuente de Austria, se suponía que debían proteger la integridad territorial de Polonia. Los oficiales al mando de las líneas de infantería rusa ya estaban perdiendo la paciencia. Aunque la potencia de fuego polaca era mucho menor y sus bajas cuantiosas, simplemente no se retiraban. Si no fuera por el parapeto que estaba en el camino, ya habría ordenado una carga de bayoneta. Capítulo 684. Franz II miró al ministro de Estado con cierta sorpresa. ¿Solo más de 20,000 hombres? ¿Es esta la intención del comité militar? No es de extrañar que preguntara esto, dado que Austria había movilizado 40.000 tropas para sofocar la rebelión en Eslavonia, pero para la guerra nacional contra Polonia solo enviaron 24.000.
El barón Tuguz pareció algo avergonzado. Majestad, si nuestro objetivo es solo la región de la pequeña Polonia, esta fuerza debería bastar. Como sabe, nuestra situación financiera. Al oír esto, Francisco II agitó la mano con impaciencia. De hecho, la situación financiera de Austria no era mucho mejor que la de Prusia en ese momento. Al igual que Prusia, Austria había sufrido las consecuencias de la guerra de Silesia y recientemente se había involucrado en otro conflicto en los Países Bajos meridionales. Si bien la lucha dependía principalmente del ejército francés, Austria asumió los costos logísticos. La rebelión en Serbia aún no estaba completamente sofocada. En los últimos años, el imperio estaba sangrando constantemente por todas partes. Además, con la competencia de Francia en el mercado del sur de Alemania, los ingresos habían disminuido drásticamente, dejando al tesoro en un estado precario. Por esta razón Francisco II estaba tan ansioso por arrancar un trozo de carne de Polonia para revitalizar las finanzas de Austria. Pero la inmensa presión del gasto militar significó que el imperio solo pudo enviar poco más de 20.000 tropas para atacar Polonia. El barón Turut continuó. Su Majestad, Rusia ha retirado a la mayor parte del ejército polaco. El comité de guerra cree que no encontraremos demasiada resistencia. Mientras hablaba, el asistente del emperador se acercó. Francisco II se volvió hacia el asistente y le preguntó, ¿qué pasa? Su Majestad, el conde Schmitz y el marqués Androsch, junto con algunos nobles, solicitan una audiencia. ¿Qué quieren? El conde Schmitz parece haber mencionado atender el llamado de la Santa Sede a las armas para unirse a la Guerra Santa. El rostro del emperador de Santún se puso verde al exclamar. ¿Qué Guerra Santa? Es pura propaganda polaca. Que no vuelvan a hablar de esto. Sí, Su Majestad. En el pasillo del palacio de Schönbrunn, el conde Schmitz habló con vehemencia a un grupo de personas que aguardaban la llamada del emperador. Hace 100 años, la lanza de Dios ayudó al imperio a repeler a los infieles que asediaban Viena. Ahora es el momento de una nueva cruzada al río Dnieper para ayudarlos. Su Majestad sin duda aceptará enviar tropas. Habló de finales del siglo XVII, cuando el ejército otomano asediaba Viena. En aquel entonces, el Papa Inocencio XI formó la Santa Alianza para reforzar a Austria, con la caballería alada como fuerza principal. Alguien gritó inmediatamente. En el nombre de Jesús. Santa Alianza, para exterminar a los herejes. Sin embargo, el asistente del emperador salió con rostro severo y reprendió a la multitud. Por favor, guarden silencio. Su Majestad ha dicho que esta supuesta guerra santa no es más que un rumor polaco, y nadie debe hablar de ello. El grupo de nobles se quedó atónito y en silencio. Al norte de Kiev. Gornostaipol. El general Smirnov, comandante del cuerpo de ejército de Ucrania, se quedó mirando fijamente como una tropa de caballería, vestida con uniformes rojos y plumas blancas en las espaldas, atravesaba su línea de infantería desde el flanco sin ofrecer resistencia, como magma que brotaba a borbotones. El batallón de caballería cosaca que había enviado para bloquear este magma se derrumbó casi inmediatamente, y entonces el flanco de la infantería ucraniana quedó expuesto al magma. ¿Caballería alada? El rostro de Smirnov palideció mientras murmuraba. Sus soldados ya habían empezado a desbandarse y huir. ¿Cómo es esto posible? Precisamente esta mañana había estado discutiendo con su personal cómo interceptar a la unidad polaca que estaba causando problemas cerca de Kiev si intentaba retirarse. Sí, no se había tomado en absoluto en serio al ejército polaco. Los polacos de Mozili, aunque no temían en absoluto a la muerte, siempre fueron reprimidos por el ejército ruso, que apenas pudo contraatacar. Siempre había creído que si pudiera atrapar a esta unidad polaca, podría aniquilarlos fácilmente. ¿Quién habría pensado que hace apenas 2 horas, los polacos de repente se dieron la vuelta y lanzaron un feroz ataque contra sus fuerzas? Al principio, Smirnov se mostró bastante satisfecho, pensando que podría obtener algún mérito militar. Inmediatamente ordenó un contraataque a gran escala. Sin embargo, para su sorpresa, esta unidad polaca tenía una capacidad de combate asombrosa, desde el entrenamiento hasta la moral, pasando por el equipamiento, y no estaba a la altura del cuerpo de Ucrania. De hecho, incluso eran muy superiores. Las fuerzas de Kościuszko estaban compuestas por algunas de las mejores tropas de Polonia, cuya moral era innegable. Llevaban más de medio año en combate real con los rebeldes serbios.
Aunque utilizaban el armamento Tula M1753 de fabricación rusa, este se produjo bajo la supervisión directa de técnicos franceses, superando la versión rusa original tanto en precisión como en fiabilidad. Además, el ejército polaco contaba con 17.000 hombres, mientras que las fuerzas rusas que llegaron para interceptarlos solo contaban con unos 10.000. En cuanto a la guarnición de Chapelev en Kiev, como no había habido suficiente coordinación con Smirnov, todavía se encontraban merodeando bajo los muros de Kiev. Así, tan pronto como el cuerpo de Ucrania entró en contacto con la tercera división real polaca, se vieron un tanto superados. Al ver que la situación se estaba volviendo desfavorable, Smirnov se estaba preparando para retirarse hacia Mozil cuando un destacamento de más de 1000 soldados de caballería alada surgió repentinamente desde abajo del río Gilev. Y luego se desarrolló la situación actual. El teniente coronel Madalinsky, comandante de la caballería alada, se mantuvo sumamente tranquilo. Tras atravesar la infantería rusa, reorganizó inmediatamente sus tropas, dio la vuelta y se lanzó contra la caballería cosaca que acababa de dispersarse. Entonces, las líneas de infantería polacas avanzaron inmediatamente, destrozando completamente la línea defensiva rusa. Sin otra opción, Smirnov empleó todas sus reservas con la esperanza de contener la ofensiva polaca. Después, la caballería alada, con un ímpetu imponente, contraatacó a la infantería ucraniana que se reagrupaba. Mozili. Ciudad de Marekari. Morko pasó junto al campanario ya derrumbado y su mirada se posó en los soldados rusos heridos. Los cuerpos ya habían sido trasladados, o la cosa habría parecido aún más trágica. Para capturar esta pequeña ciudad, había perdido más de 2000 soldados y, además, más de 30 cañones. Anteriormente había tomado el riesgo de enviar su artillería al frente para bombardear de cerca a los polacos que se escondían en los edificios, lo que dio buenos resultados ya que la línea polaca se retiró rápidamente. Sin embargo, una unidad de escaramuzadores polacos lanzó un ataque suicida contra su posición de artillería y, a costa de toda su unidad, destruyó más de 30 cañones. Estos locos polacos. Morko no podía evitar sentir escalofríos cada vez que pensaba en la escena infernal que había presenciado en la posición de artillería. Más de 700 cuerpos esparcidos por la estrecha posición de artillería y casi todos los cañones cubiertos por los cuerpos de polacos muertos. Afortunadamente, la ciudad ahora estaba en sus manos. Después de un día de descanso, podría lanzar un asalto total sobre Mozili. En ese momento, 2 exploradores de caballería cubiertos de sangre se acercaron corriendo. Al ver a Morko, se tambalearon y dijeron con voz de pánico: Informe, el cuerpo de Ucrania ha sido atacado, solicitamos apoyo. Capítulo 685. Cuando el mensajero de caballería explicó la situación del lago de Smirnov, el rostro de Morko se oscureció instantáneamente. Este tonto inútil. Maldijo con vehemencia y luego levantó la mirada hacia la ciudad de Mozili. Según el informe de la caballería, el ejército polaco que atacó Smirnov contaba con al menos 15.000 hombres, mientras que la fuerza defensiva de Mozili contaba con poco más de 50.000 hombres. Esto significaba que, teniendo en cuenta las bajas, ahora había menos de 30.000 miembros del ejército polaco dentro de la ciudad de Mozili. Y tenía casi 60.000 soldados a su disposición. Si lanzaba un ataque feroz contra Mozili, debería poder tomar la ciudad rápidamente. Aún así, dudó. Si el ejército polaco atacara Kiev, Chapelev probablemente no podría resistir. Kiev era el principal punto de almacenamiento logístico y material de su ejército. Aunque aún podía recibir suministros de Smolensk si la perdía, permitir que los polacos ocuparan la ciudad más rica del imperio en el oeste, aunque solo fuera por un día, sería una vergüenza monumental para el imperio. Por ello, el zar podría despojarlo de su mando o incluso arrojarlo a la cárcel. Con estos pensamientos, Morko, furioso, dobló con fuerza su fusta y ordenó a su estado mayor: dejen al ejército Zaporozhki defender este lugar. El resto descansará mediodía. Por la mañana nos dirigiremos a Kiev a atrapar a esa rata. Al día siguiente, Morko dirigió personalmente un ejército de 30.000 hombres hacia Kiev y envió órdenes a Chapelev para que cooperara desde el sur. Sin embargo, cuando llegó a Kiev 4 días después, los polacos ya no estaban por ningún lado.
Después de que un gran número de exploradores de caballería recorrieran el área cerca de Kiev, finalmente se enteraron por los agricultores locales que el ejército polaco ya había huido hacia el noreste 4 días antes. Morko se lanzó inmediatamente a su persecución y descubrió rastros del ejército polaco en el ferry de Loyev, pero esos eran apenas signos de su partida. El ejército polaco tomó fácilmente el control del ferry mínimamente defendido, cruzó el río Dnieper y se adentró en territorio ruso. Las sienes de Morko palpitaban visiblemente mientras arrojaba su fusta al suelo, rugiendo. Estos malditos locos polacos. Sí, los polacos deben haberse vuelto locos. Debido a la barrera del río Dnieper, no pudieron conseguir ningún reabastecimiento. Lo cual significaba que, en medio mes como máximo, estos soldados polacos morirían de hambre. Incluso si lograban apoderarse de alimentos en el camino, no podían conseguir suficiente munición. Las guarniciones locales rusas solo necesitaban acosarlos continuamente, agotando sus municiones, y después de poco más de un mes, podían capturar fácilmente a este ejército desarmado. Aún así, los polacos decidieron adentrarse más en Rusia. Morko podía prever que primero atacarían Chernigov, el objetivo más cercano, que solo tenía una pequeña reserva de tropas para reforzar a Mozili y no podría resistir una invasión de miles de tropas del ejército polaco. Después de saquear el lugar, el ejército polaco rodearía el norte del río Sula y continuaría hacia el este, bordeando el lado sur de Smolensk, dirigiéndose directamente a Kaluga. Kaluga era la segunda región más rica del centro-oeste del imperio, solo superada por Moscú. Sí, este maldito lugar estaba justo al lado de Moscú. El aspecto más astuto de los polacos fue que la ruta de su ataque evitó hábilmente la fortaleza de Smolensk al norte y la fortaleza de Kursk al sur. El imperio no había considerado en absoluto que el corazón mismo de su territorio podía ser atacado. Normalmente, el enemigo atacaría a Rusia utilizando Minsk como base, y tendría que enfrentarse a una serie de robustas fortalezas que se extendían desde Smolensk hasta Viazh. Por otra parte, lanzar un ataque desde Mozili significaría quedar aislado por un gran río, lo que haría imposible abastecer a las tropas. Pero los polacos habían elegido precisamente este camino sin salida. Morko sabía muy bien que el ejército polaco, compuesto por 15.000 hombres, definitivamente no sería capaz de penetrar en Moscú, que, como antigua capital del imperio y centro económico de la región media, estaba guarnecida por el cuerpo de Moscú con sus decenas de miles de soldados. Sin embargo, la mera aparición del ejército polaco en las afueras de Moscú, incluso sin disparar un solo tiro, provocaría pérdidas estimadas en decenas de millones de rublos, debido al pánico público. Este ejército polaco estaba decidido a arrancarle un pedazo al imperio antes de su muerte inminente. En ese momento, incluso si Morko hubiera querido ir a prisión, no podría hacerlo. La ejecución sería su único destino. Después de muchas dudas, Morko envió primero 2 equipos de mensajería, uno para advertir a Kaluga y Moscú que prepararan sus defensas con antelación, y el otro para informar la mala noticia a San Petersburgo. Luego dividió toda su fuerza de caballería de 3.500 hombres y cruzó el río Dnieper en persecución de los polacos. Durante el poco más de medio mes que había dedicado a rodear el departamento de Kościuszko, el ejército polaco en Mozili había tenido una rara oportunidad de recuperar el aliento. El príncipe Poniatowski había convocado a varios miles de nuevos soldados desde la retaguardia y, con la ayuda de los civiles, fortificó nuevamente la línea defensiva de Mozili. Se enfrentaría a una batalla feroz, pero no sin esperanza. París. Palacio de Versalles. Una mañana común y corriente, como ninguna otra, una suave voz llamó suavemente junto a la cama de Joseph. Su Alteza, ya son las 7 en punto y hoy debe presidir la ceremonia de inauguración de la Bolsa de Futuros Agrícolas de París. Joseph se dio la vuelta, pero como se había quedado despierto hasta muy tarde la noche anterior revisando documentos del Mar Caribe, la fatiga se le aferraba pesadamente en los párpados. Perna lo llamó unas cuantas veces más. Recientemente, Camelia había tenido fiebre por su último episodio de frío en el agua, su cuerpo estaba muy débil, por lo que la tarea de cuidar la rutina diaria del príncipe heredero había sido delegada temporalmente en ella. Al no ver ninguna reacción de su Alteza, miró hacia atrás a las 2 doncellas que sostenían camisas y, al notar que no estaban prestando atención, rápidamente se inclinó y le dio un beso en la mejilla. «Realmente necesitas levantarte ahora». El tierno toque ayudó a Joseph a sacudirse el sueño, abrió los ojos para ver los hermosos ojos color esmeralda de Perna.
Te levantaste bastante temprano, bostezó. Las mejillas de Perna se pusieron rojas en un instante, y rápidamente miró a las sirvientas. Afortunadamente, todavía no se habían dado cuenta. Bueno, como sirvienta del príncipe heredero, ciertamente tenía que tener mucha discreción. Después de que Joseph terminó sus abluciones, permitió que Perna le realizara una serie de controles en los ojos, la garganta y el pulso, y luego la llevó a sentarse con él en la mesa del comedor. Mientras esperaba que sirvieran los platos, habitualmente cogía un documento de un lateral, y en el superior se leía: las bajas polacas en la línea de defensa de Minsk superaron las 4.000, tras haberse retirado a los suburbios de Minsk. El coronel Kosinski, por su parte, dirigió 2 batallones de infantería y 5 escuadrones de caballería hacia el norte. El documento no reveló el objetivo de Kosinski, pero Joseph fue muy claro al decir que se dirigía directamente a Riga. Las felicitaciones anteriores fueron meramente una cuestión de cortesía diplomática debido a las obligaciones de la alianza, y ahora el rey de Prusia se había quitado su máscara de hipócrita, expresando sin rodeos su disgusto por la nueva constitución e insinuando que Prusia renegaría del tratado de alianza firmado con Bopú apenas un año antes. Fin del capítulo 685.